¿Qué tal, queridos hermanos? Un placer estar con ustedes en este día, como cada semana, como cada oportunidad que tenemos para compartir juntos de la palabra del Señor y poder compartir este tiempo de estudio bíblico, este tiempo que nos ayuda a entender mejor el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Quiero en primer lugar expresarle nuestras excusas porque durante 2 semanas no estuvimos con ustedes por diversos motivos y esperamos que al retomar esto, en especial, uno de ellos de esta semana fue por motivos de salud de las personas encargadas de la transmisión de este programa, para quienes seguimos deseando que la gracia de Dios les sostenga, especialmente a nuestra hermana Melissa Muñoz, que Dios siga fortaleciéndola. Gracias a Dios, ella fue sometida de urgencia a una operación y gracias a Dios ya salió bien, está junto a la familia y damos gracias al Señor por eso, porque sin duda eso es un motivo de gozo y de alegría. Gracias a Dios por Melissa, por José, su esposo, y también por su hijita Isi. Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca, y también por razones personales. La semana recién pasada no pudimos salir al aire de todas maneras, pero hoy ya estamos retomando todo y esperamos sin ninguna dificultad en el camino. Así es que quiero invitarles a que oremos al Señor para que podamos juntos estudiar el texto que tenemos hoy día, terminar el texto que comenzamos hace unos 3 miércoles atrás, y podamos de esa manera entonces continuar con nuestro estudio. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te damos honra, honor y gloria a ti, porque eres el Rey, porque eres el Señor de nuestra vida. Gracias por tu infinito amor y por tu infinita misericordia con nosotros. Te adoramos y te alabamos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a retomar nuestro estudio que nos quedó de la semana, como ya les dije, anterior a la que recién pasó y a la otra, más atrás todavía, a fines del mes de septiembre, donde nos quedó pendiente el 5, el 12 y ahora estamos en el 19. Así que vamos a compartir juntos esta palabra hoy día. Estamos hablando acerca de la relación esta del matrimonio, esta santidad que debe haber en el matrimonio, esta relación de unidad y de intimidad en el matrimonio. Ahora bien, siguiendo con los textos y para ir avanzando y terminar hoy día con esto, el apóstol Pablo nos plantea algunas cosas aquí que las relaciona con el matrimonio y que tienen su objetivo y su razón de ser en lo que él piensa para la iglesia de hoy. En primer lugar, vamos a ver este nuevo mandato para los casados, vamos a decir, no sé si atrevimiento, pero desafío del apóstol, ¿no es cierto?, para plantear a la gente lo que él quería que comprendieran de mejor manera en la iglesia de Corinto. Y dice: a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aquí encontramos este mandato muy en concreto. Si uno de los dos se separaba, debía permanecer sin casarse. Ahora, pero hay un problema que se presentaba en la iglesia en Corinto después que Pablo había llegado a la ciudad y después de que les hubiera predicado el evangelio. Se habían producido nuevas situaciones, como por ejemplo que un hombre en una familia aceptase a Cristo y su esposa no lo hiciera. Es decir, con la llegada del apóstol Pablo se produce un nuevo problema para la gente de Corinto, para los convertidos. ¿Qué ocurre cuando un hombre o una mujer que se convierte a Cristo y su esposa o su esposo no lo ha hecho? ¿Qué vamos a hacer ahora? Hay una división de creencias, de propuestas y de posición religiosa, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo? En uno o en otro lado, ya sea el marido o no. Entonces, ¿qué tenían que hacer los creyentes? Sigamos mirando el texto y seguimos comentando. Dice: a los demás digo yo, no el Señor, que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente, aquí Pablo está tratando de explicar, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Es decir, si un hombre se convierte al Señor Jesús y la esposa no le
provoca eso un quiebre en su matrimonio, no le afecta en su matrimonio, ¿no? Si a ella no le complica, para ella no es un estorbo el que su marido sea un creyente que crea algo que ella tal vez no comparte, él dice, si ella está de acuerdo con seguir con el matrimonio, con continuar con este matrimonio, entonces sigan así, no se separen. Lo mismo al otro lado, dice, si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Es decir, si hay un acuerdo, ¿por qué? Fíjense que especialmente en América Latina, mayormente quienes se convertían a Cristo hace ya mucho tiempo, ¿no es cierto? Ha ido cambiando un poco aquello, pero eran las mujeres. Entonces, si una mujer se convierte, ¿qué debe hacer? Debe separarse del marido porque ahora su concepción religiosa es distinta, porque ella piensa diferente, porque ella adora a un Dios distinto del que adora a su marido. Debe dejarlo, debe apartarse de él, debe vivir una vida distinta. Si el marido de esta mujer, dice Pablo, consciente, está de acuerdo, comparte la idea de que aún así son un matrimonio y que se aman y que deben continuar juntos sin importar la posición religiosa de su mujer, entonces la mujer, dice Pablo, no debe separarse. Dice, no lo abandone. ¿Por qué razón? Porque el marido no creyente es santificado por la mujer. Y la mujer, al otro lado, la mujer no creyente, por el marido. De otra manera, vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora ya forman parte del pueblo santo. Si usted está casada, si usted está casado con un hombre o una mujer que no es creyente y tienen hijos, usted tiene que luchar, esforzarse, dice el apóstol Pablo, porque esa relación matrimonial continúe siendo tal. Continúe siendo tal. Porque ha de luchar para que el marido, al tener a esta mujer, o la mujer al tener un marido creyente, va a lograr santificarse. ¿Por qué? Porque habrá una mayor disposición a aceptar a Cristo, puesto que tendrá a alguien que verá distinto. Por eso que la responsabilidad del cónyuge creyente es mayor, porque ese cónyuge creyente ha de ser alguien que influya en el otro cónyuge, hombre o mujer, y ha de ser quien también influya en la vida de esos hijos. Por lo tanto, si en esta relación hay uno de los cónyuges que no es creyente, el otro alcanza, vamos a usar términos un poco más tal vez más entendibles, alcanza bendición. Será bendecido de igual manera. ¿Por qué? Porque Dios cuidará de esta mujer o de este hombre creyente y proveerá para todas sus necesidades. Por consiguiente, los hijos, que aunque no sean creyentes y vivan con ellos, y el esposo o la esposa, depende del caso, también alcanzará bendición. Por lo tanto, el beneficio lo obtiene también aquella persona. Entonces, Pablo dice, no se separen. Por eso que en el versículo 15 dice, pero si el no creyente se separa, pues entonces, dice, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a vivir en paz, nos llamó Dios. Si un hombre cuya esposa creyente ahora decide que no puede compartir la fe ni acepta la fe de esta mujer, Pablo dice entonces, sepárese. Pero que no sea su decisión. O sea, que si el no creyente abandona la religión, me voy de casa porque tú eres evangélica, porque tú tienes una nueva fe, porque tú tienes una nueva religión, yo me marcho de esta casa. Si ese no creyente decide romper la relación matrimonial, entonces estamos en una situación distinta, dice Pablo. Es diferente.
el creyente quedará en libertad. Eso es lo que está diciendo Pablo en medio de esta ciudad de Corinto, donde la gente, ¿no es cierto?, se acuerdan que lo mencionamos, donde los hombres satisfacían sus necesidades biológicas allá en el templo de la diosa, con las prostitutas de la diosa, con estas sacerdotisas, que no era otra cosa que satisfacer y desahogar sus sentimientos y sus deseos biológicos, ¿no? Entonces, podríamos entonces decir, y surge la pregunta, que esa persona que queda en libertad, que no fue la causante del matrimonio, ¿puede casarse otra vez? Diríamos que el apóstol Pablo en ciertos casos lo permite. Quizás en nuestro tiempo no podríamos elaborar una regla tan categórica y por lo tanto debe ser examinado cada caso de manera muy cuidadosa y en lo particular. Por supuesto hay que tener en cuenta todos los factores, todo lo que llevó a ese rompimiento matrimonial. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Es realmente porque esta persona, hombre o mujer, es creyente que el otro se va? ¿Esa es la razón? Pero cuando una parte, cualquiera que ésta sea, provoca intencionalmente, ¿no?, y obliga a la otra parte a retirarse con el propósito de decir, ve, yo tenía razón, y usa eso como una excusa para divorciarse, tenga cuidado, dice el apóstol Pablo. Es decir, usted con su fe no debe provocar al otro, al no creyente. La persona que cree, la persona que ha reconocido, la persona que ha aceptado a Jesús, no debe provocar en el otro una razón, no debe buscar una razón para divorciarse y volver a casarse. ¿No? ¿Qué dice Pablo? Aquí Pablo menciona un poco lo que yo ya estaba diciendo. ¿Qué sabes tú, mujer? Dice, si quizá harás salvo a tu marido. ¿O qué sabes tú, marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Ese ha de ser el objetivo del esposo o la esposa creyente. Vuelvo a repetir, el objetivo ha de ser que ese cónyuge no creyente se convierta a Cristo. No es el objetivo el separarse, a menos que el no creyente lo quiera así. Pero el creyente, aquel que ha confesado a Jesucristo como su Señor, el propósito ha de ser atraer al otro hacia Cristo. Ha de ser conquistar el corazón del otro para que se convierta a Jesús, para que acepte a Jesús, para que entonces tengan una misma fe, un mismo sentimiento espiritual, una misma relación espiritual y juntos adoren al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él tienen que adorar, a Él tienen que servir, pero tienen que buscarse. También tenemos que buscar la manera de ganar, de conquistar a la otra parte, atraerlos hacia Cristo. Buscarlos para que vengan a Jesús, para que busquen a Jesús, ¿no? Así es que, obviamente, recuerde usted, aquí se va a producir una especie de lucha, porque por un lado, el no creyente, aún aceptando convivir con la otra parte creyente, buscará la manera de atraerlo hacia su lugar. Pero aquí corresponde entonces que el creyente atraiga al otro hacia Cristo. Sin duda que se va a producir una lucha espiritual. Y ese hombre o esa mujer creyente necesitará de mucha ayuda, ayuda de sus hermanos en la fe, para que oren por ella y con ella, para que oren por él y con él. Y de esa manera, ese cónyuge creyente
logre atraer al otro hacia Cristo. Fíjense que el apóstol Pablo dice lo siguiente, versículo 17, pero cada uno viva según los dones que le repartió el Señor y según era cuando Dios lo llamó. Esto ordeno en todas las iglesias. Es decir, cada uno debe permanecer de la misma manera, como cuando conoció a Cristo. No debe alterarse su convivencia, su relación, no debe alterarse su vida de relación íntima con su marido. Acuérdese lo que dijimos, no pueden, porque se pertenecen el uno al otro. Y solo debe haber una abstención cuando hay un mutuo acuerdo, para que entonces no ocurra lo que dice Pablo a los Corintios, que los hombres vayan a satisfacer sus necesidades biológicas con prostitutas. Y no es que esté justificando a los hombres por eso, ¿no? Entonces, tengan cuidado, deben permanecer casados, si el otro lo permite. Y esa debe ser la respuesta nuestra a esta situación. Sí, deben permanecer casados. Mire lo que dice el apóstol Pablo en los versículos 18 al 20. Y quiero leerlos en Reina Valera. Dice así la palabra del Señor para nosotros hoy día. Versículos 18 al 20. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Aquí Pablo está reafirmando el hecho de decir simplemente, si alguno de ustedes Dios lo ha llamado circuncidado, no trate de disimular su circuncisión. Ya no hay forma de volver atrás. Ya está circuncidado. Ahora, con su circuncisión, sirva a Dios. Con su circuncisión, entregue su vida al servicio de Dios. Si alguno se convierte siendo no circuncidado o incircunciso, siga sirviendo al Señor así. Si alguno se convierte a Cristo, vamos a llevar esto ahora al plano de lo matrimonial, si alguno se convierte a Cristo casado, no se separe a menos que el otro quiera hacerlo. Usted siga con ese hombre casada, porque con su testimonio y con su vida usted lo atraerá hacia Cristo. Usted será el canal de bendición, usted será el canal de atracción espiritual para que ese hombre o esa mujer se conviertan a Cristo. Mantenga su estado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mantenga su estado. Lo importante no es si está casado o no, o si está circuncidado o no. Lo importante es que de ahora en adelante, con su matrimonio, con su marido no creyente, con su esposa no creyente, usted sirva al Señor. Sirva al Señor. Ese es el propósito. Quédese en esa condición. Pablo amplía un poco esta explicación o esta aplicación y lo lleva a esto, no solo al matrimonio, sino a lo de la circuncisión. Por ejemplo, si un israelita circuncidado se convierte a Cristo, no tiene que tratar de comportarse como una persona circuncidada para que los demás
lo vean. Simplemente tiene que vivir su fe como lo demanda la palabra del Señor. De la misma manera, cuando alguien se convierte a Cristo, no habiendo sido judío, no tiene que tratar de convertirse en un judío para servir a Cristo, para agradarlos a ellos. Su servicio no mejora porque usted deja su relación. Su servicio al Señor se mantiene. Debe permanecer. Lo importante es que usted debe permanecer en el estado en que se encuentra y debe procurar. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Debe procurar que el otro sea atraído por la fe y se convierta a Jesús. Eso es lo que debe motivar nuestra vida. Ahora, hay cosas que dividen a los hombres, a los creyentes. En realidad, no deberían. Por eso es que podemos reunirnos con cualquier clase de grupo que tenga la Biblia como la palabra de Dios, que crea en la deidad y en la divinidad de Jesucristo, que acepte el hecho real de que Él murió en la cruz por nosotros. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en los siguientes versículos, 21 y 22. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aunque si tienes oportunidad de hacerte libre, aprovéchala. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, como hombre libre es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Fíjense en este juego de palabras que hace el apóstol Pablo. El que es llamado siendo esclavo, tal vez siga siendo esclavo de su amo, pero es libre en Cristo. Y luche en esa libertad, es libre en Cristo. Ese hombre, esclavo en el mundo, esclavo de una persona, propiedad de una persona, en Cristo es libre, no le pertenece a nadie. Pero una persona que es libre, ahora le pertenece a Cristo. Podríamos decir, es esclavo de Cristo. Entonces, Pablo le está diciendo a los corintios, hoy día no hay esclavitud, por lo menos acá en nuestro país. Pero Pablo está diciendo, si tú te convertiste a Dios siendo esclavo, no te preocupes, que ese no sea tu impedimento para honrar, para adorar, para servir a Dios. Que esa no sea la razón para que tu servicio a Dios sea negligente. No, sino que siendo esclavo lo adores como un hombre libre. Pero si eres libre, tu libertad ponla a los pies de Cristo para que puedas servirle y ser su esclavo. Entonces, tanto el que por su vida es esclavo le pertenece a Cristo, como el que era libre también. Ahora ambos pertenecen a Cristo. Entonces, para esta sociedad, para la sociedad de Corinto, esto no era tan sencillo, ¿no? Era algo que había que entender. Pablo dice que esa es la forma y que esa es la fórmula. El rey David diría en el Salmo 14, los versículos 2 y 3, el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres
para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Se han corrompido. Y Romanos, capítulo 3, texto 23, en el Nuevo Testamento dice que el pecado es fatal para el hombre, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y luego el 24 dice, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, si estábamos casados y nos convertimos a Cristo, y la otra persona consciente en vivir con nosotros, sigamos sirviendo al Señor. No hay problemas, pero tenemos que ser una influencia para el otro, tenemos que atraerlo hacia Cristo también. Tenemos que servir de testimonio y de inspiración y de motivación para que esa otra persona encuentre en Jesús la salvación. No tenemos que abandonar nuestro trabajo, o el que era esclavo en ese tiempo, no tiene que dejar de serlo para buscar a Dios. Viene a Dios tal como es. Tal vez usted piense hoy día que su trabajo no va acorde con su fe. Entonces llegará el momento en que tendrá que dejarlo. Pero ahora acepte a Cristo. Sigamos mirando un poco más los textos bíblicos. Mire lo que nos enseña el apóstol Pablo. Y creo que esto es importante para nosotros. Dice después, texto 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a la mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo los quisiera evitar. Si alguno de ustedes, dice Pablo, quiere permanecer soltero o soltera, hágalo. No tiene problemas. Siempre y cuando tenga plena convicción de la palabra de Dios, que ese es el propósito y el plan de Dios para su vida. Si no es así, entonces busque marido, busque una esposa. Porque si te casas, no pecas. Si te quedas soltero o soltera, no pecas. Pecas y cedes a las tentaciones. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradarle al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Dónde está la atención de ese hombre o de esa mujer? La atención debe estar en lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Como dice un himno, fija tus ojos en Cristo, y lo terrenal sin valor será. Si su propósito es agradar a Dios, tenga por seguro que no importa
la condición en la que usted llegó, soltero o casado. Lo importante es que al venir a Cristo, usted viva una vida cristiana agradando a Cristo en todo. Oremos al Señor. Padre, te adoramos y te alabamos en esta hora. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que tu gracia maravillosa sea con todos nosotros cada día y que tu Espíritu Santo dirija y guíe nuestros pensamientos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos encontramos el próximo miércoles en este mismo horario, 20 horas, como cada semana, para estudiar juntos la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.